En 1 Timoteo 2:8, seguimos con la lección 13, libro de doctrina, parte 2, la oración. Dice así: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, las mujeres también, levantando manos santas sin ira ni contienda. Quiero pues que oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Dios bendiga su palabra, hermano. Hemos orado ya también por el mensaje. Tome asiento, alabando al Señor. Bendito sea Cristo. La oración, hermano, ya hemos visto ya en el culto pasado, ¿qué es la oración? La oración es conversar, es conversación. Orar es conversar, rezar es repetir, ¿ya? La oración es un medio por la cual nosotros nos comunicamos con Dios. Bendito sea el Señor, hermano. La oración es el canal, es el puente, es el medio. Por eso nosotros no adoramos a la oración. Nosotros no le cantamos a la oración, nosotros le cantamos, le adoramos a Dios. Amén. Entonces, la oración, hermano, es el acto, la actitud de conversar con Dios. Ahora, Dios quiere, Él es el interesado. Dios quiere, hermano, que tú y yo conversemos con Él. O sea, Dios es el interesado en que tú y yo conversemos con Él. Si nosotros no le conversamos con Dios, no conversamos con Dios hacia Dios, Dios sigue siendo Dios. Él no se debilita, Él no se enferma, Él no pierde poder. O sea, Él sigue siendo Dios. Él quiere que nosotros nos acerquemos a Él en oración, en conversación. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos acercamos a Dios, hermano, vamos a desarrollar el carácter cristiano, la madurez cristiana, y nuestra fe se va a fortalecer. Acuérdense que Cristo le dijo: ustedes no pudieron echar fuera ese demonio por su poca fe. Gloria a Dios, hermanos, ¿se acuerdan? No dice por el ayuno es una añadidura. La palabra ayuno ahí es una añadidura. En los pergaminos dice oración, porque lo que fortalece la fe es la oración. Cristo dijo: por su poca fe, ¿qué tienen que hacer? Tienen que orar. Entonces la oración es una bendición, hermano, para diferentes puntos de nuestra vida madurez cristiana. Por eso el cristiano tiene que acercarse a Dios en oración, conversación. Ya hemos visto ya. Ahora, el centro de la oración, cuando tú te acercas a Dios en oración, rápidamente vamos a recordar, cuando tú te acercas a Dios en oración, el centro de la oración no es tu necesidad, no es tu petición, no es lo que tú estás necesitando. El centro de la oración no son nuestras peticiones ni nuestras necesidades. El centro de la oración es Dios. Dios es el centro de la oración, y la oración es, hermano, para desarrollar la comunión y para darle gloria, alabanza, adoración. Es para reconocer que Él es Padre, que Él está en los cielos, para reconocer que Él es santo, que merece respeto, reverencia. Es para reconocer que queremos que su reino venga. Es para reconocer que su voluntad se haga. Es para darle gloria, alabanza, es para centrarnos en Dios. Aleluya. Y también es para pedir para nuestras necesidades. Pero del 100%, hermano, Dios ocupa un 80-90% y el resto es para nosotros. Gloria a Dios, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que Dios sabe lo que nos necesitamos nosotros también. Entonces, la oración es para desarrollar nuestra comunión con Dios y para darle gloria y alabanza a Dios, hermano, y para también pedir nuestras necesidades. Entonces dice acá: la oración es deber y privilegio de cada cristiano. Efesios 6:18, rápidamente. Gloria sea al Señor, más atrás. Aleluya. Efesios 6:18. Dice así: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Correcto? Entonces acá también tenemos otro texto bíblico que Dios nos dice que tenemos que orar en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, perseverando, velando, estando atentos, hermano, en la oración. Entonces la oración, hermano, es un privilegio, es un deber. No hay que verlo, hermano, no solamente como un deber, sino también como un privilegio, ¿no? El hablar con Dios, conversar con Dios, tiene que ser un privilegio, algo hermoso, bello, honroso, loable, hermano, para nosotros, el acercarnos a Dios en conversación. También dice el libro de doctrina: la oración es para adorarle y alabarle. No sé, yo hemos visto ya en el Padre Nuestro, hermano, primero es la adoración a Dios. También es, hermano, para interceder a favor de otros, ¿no? También es para interceder a favor de otros. Efesios 3:14, vamos más atrás. Efesios 3:14.
Dice así: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. El apóstol Pablo nos enseña que tenemos que interceder los unos para los otros. En este caso, el apóstol Pablo estaba pidiendo por toda la iglesia, ¿no? Entonces la oración es también ¿para qué? Es para darle gloria a Dios, es para darle alabanza a Dios, es para nosotros también pedir para nuestras necesidades, pero también para interceder por nuestros prójimos, para interceder, hermano, por la iglesia. La oración también, en la oración tiene que haber intercesión. Por eso dice el Padre nuestro: perdona nuestras deudas como nosotros perdonamos a los que pecan con nosotros. Ahí estamos intercediendo también por nuestros hermanos. Entonces, en la oración no tiene que faltar la intercesión. Dice así: ¿cómo desecha la oración? En fe. Vamos a Hebreos 11:6. Hebreos 11:6. ¿Cómo debe ser hecha la oración? Creyendo. Hay que creer. Dice así: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y es galardonador, premiador de los que le buscan. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros nos acercamos a Dios, hermano, tenemos que creer que Dios está ahí, escuchando nuestras oraciones, porque si tú vas a orar y vas a dudar que Dios te está escuchando, o no vas a creer que Dios te escucha, entonces, hermano, esa es una ofensa ante Dios, esa es una falta de respeto hacia Dios. O sea, tenemos un mal concepto de Dios ahí, estamos pecando contra Dios. Si nosotros, siendo cristianos, hermanos, tenemos esta actitud en la cual estamos en una condición espiritual tan mala, que cuando oramos a Dios dudamos que Dios nos escucha, hermano, eso se llama falta de respeto. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y creer la palabra de Dios. Tenemos que creer que dice la Biblia que Dios está ahí. Y no solamente Dios está ahí, sino está en nuestro corazón. Dice: el Espíritu de Cristo que mora en nosotros, el Espíritu Santo que mora en nosotros, que Dios, el Espíritu Santo está dentro de nosotros, intercede por nosotros también con gemidos indecibles. O sea, nosotros no escuchamos eso no escuchamos. Entonces, la obra misteriosa que Dios hace, pero nosotros también tenemos que conversar con Dios. Entonces, cuando tú te arrodillas, tú tienes que creer que Dios te está escuchando. Ora a Dios, hermano. Si tú oras en esta actitud, hermano, tu oración va a ser una oración, pues, hermano, amena, una oración llena, enriquecedora para ti, porque sabes que la otra persona que Dios, hermano, está atento a tus palabras. Por eso dice acá: tenemos que acercarnos a Dios creyendo, y que Él es galardonador, premiador de los que lo buscan. No solamente creer que Dios nos escucha, sino que también Él nos va a bendecir, hermano. Él nos va a bendecir con las bendiciones que Él entiende que tenemos que ser bendecidos. Uno humanamente escoge: no, yo quiero esto, pero Dios dice: no, yo te voy a dar lo que yo entiendo que tú necesitas. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermano. Por eso la oración es bendición, galardón, premio para nosotros. Entonces, tenemos que sacar tiempo para conversar con el Señor nosotros. Dice así la palabra también: debe ser hecha de todo corazón. Jeremías 29:13, más atrás, Antiguo Testamento. Jeremías 29, capítulo 29, verso 13, dice así: dice: entonces me invocarás y vendrás y orarás a mí, conversarás conmigo y yo te oiré. Dice: me buscarás y me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón, y seré hallado por ustedes, dice Jehová. Me buscarás, me hallarás, porque me buscarás de todo tu corazón. Entonces eso es fe, hermano. Cuando tú buscas a Dios de todo tu corazón, o sea, con todo tu ser, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, eso es buscar a Dios de todo tu corazón. Una cosa, hermano, es buscar a Dios por obligación o por un saludo a la bandera religiosamente. Entonces, eso a Dios no le agrada. Dios quiere que le busquemos, hermano, de todo corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza,
con todo nuestro sentimiento, buscar a Dios, hermano, como que Él es la persona indispensable para que nosotros podamos seguir desarrollando en esta vida, seguir viviendo, que Él es la razón de nuestra vida, que Él es el motor de nuestra vida, que Él es el que sustenta nuestra vida. Entonces, buscar a Dios de esa manera, como que sin Él yo no puedo vivir, sin Él yo no puedo vivir. Entonces, buscar a Dios, hermano, con un interés, con una pasión, fervor, compasión. Eso es lo que Dios dice. Tienes que buscarme así, de todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Dice, y me vas a hallar. Me vas a hallar. Entonces, esto, hermano, tenemos que ponerlo en práctica en nuestras vidas. Hay un momento en tu vida, en tu agenda, que tú tienes que buscar a Dios así. Así. Y cuando tú buscas a Dios así, de todo tu corazón, con todo empeño, con todo interés, hermano, con toda pasión, entonces Dios dice, eso se llama fe. Eso se llama que tú crees que sin mí no puedes. Que sin mí tú no vas a hacer nada, que tú dependes de mí. Estamos expresando una necesidad que no podemos nosotros satisfacer ni obtener con nada, solamente con Dios. Por eso, el orar es buscar a Dios con todo interés, con toda pasión, con toda emoción, con toda razón y con fe. También, hermano, tiene que haber el ingrediente de la humildad, de la humillación. Segunda de Crónicas 7:14, vamos más atrás, cómo se acercaban los hombres de Dios. Segunda de Crónicas 7:14. Segunda de Crónicas 7:14. Aleluya. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo, dice, oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Entonces, lo que tenemos que nosotros, hermanos, resaltar acá es la humillación. Dice, si mi pueblo se humillare, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo oiré. La humildad, hermano, es necesario, porque si uno no es humilde, uno no va a depender de Dios, porque el que no es humilde, es orgulloso, es autodependiente, o sea, él puede solo, ¿no? Entonces Dios no está en el primer lugar, está en el segundo, tercer, cuarto lugar. Entonces ahí hay orgullo, y hay soberbia, y hay autodependencia. Pero cuando uno es humilde, uno dice, no, yo no puedo sin Dios. Este día no lo puedo empezar yo sin la bendición del favor, sin encomendarme a Dios. O sea, este día tiene que ser un día donde yo tengo que caminar con Dios. Y uno le busca con pasión, con razón, con emoción, hermano, poniendo toda nuestra confianza en Él. Así es, aleluya. Que Él va a estar en control de mi vida. Entonces, eso se llama, hermano, ser humilde. Es la humildad. Uno se humilla, Señor, yo soy polvo de la tierra, yo no puedo hacer nada, yo me voy a equivocar, yo voy a errar, hasta puedo pecar, pero tu misericordia, Señor, que me mantenga, tu misericordia, Señor, por tu bondad, por tu favor, por tu lástima, Señor, ayúdame, Dios mío. No, ahí hay humildad. El que no es humilde, hermano, es lo contrario, depende del solo. No, yo solo puedo, no pasa nada. Dios responde las oraciones, hermano. Dios responde a nuestras oraciones, dice, conforme a su voluntad, conforme a la voluntad de Dios. Dice, nosotros tenemos que acercarnos a Dios en oración para pedir por nuestras necesidades. Bendito sea el nombre de Jesús. Para poder pedir por nuestras necesidades. Ahora, vayamos, hermano, a primera de Juan, capítulo 5, verso 14. Primera de Juan 5:14. Las cartas. Dice así. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Es una confianza. O sea, tenemos que estar confiados que si yo le pido a Dios algo que esté en su voluntad,
Él nos va a oír, o sea, nos va a responder. Nos va a responder. Esa es la confianza. Yo confío, yo estoy plenamente convencido de que Dios va a responder mi petición. Pero, si está alineado a su voluntad. Gloria a Dios, hermano. Esa es la oración, hermano, que está dentro del pensamiento, de la sabiduría, de la doctrina, de la enseñanza que Dios nos ha dejado. Porque la oración no es un cheque en blanco para nosotros, hermanos, pedir todo lo que queremos y Dios nos va a responder todo. La oración no está diseñada para nosotros, hermanos, torcer el brazo de Dios para que Dios haga todo lo que nosotros queremos. La mala teología, la mala enseñanza es que con tu oración, que tu oración puede mover el brazo de Dios, la mente de Dios, la voluntad de Dios. Tu oración puede mover, hermano, todos los atributos de Dios a tu favor. Ya, eso es falso. Eso es falso, hermano. Porque tenemos nosotros en la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis, que Dios no hizo todo lo que sus hijos quisieron que él haga. No hizo todo, sino que Dios hizo conforme a su voluntad. Ahora, esto parece una paradoja, una contradicción, pero no es contradicción. Para nosotros entender la oración, porque hay hermanos, que les han enseñado mal y dicen que si tú oras, ayunas, Dios te va a responder por ley. Tienes que meterte en ayuno y oración, encláustrate una semana, 2 semanas, y Dios te va a responder todo lo que tú pidas. Así, te lo aseguro, ¿no? Y ellos se ponen de ejemplo, porque yo pedí esto y pasó. Falso, no es así. Porque Dios, hermano, es Dios y no es nuestro siervo. Nosotros somos los siervos de Dios. Y nosotros vamos a hacer conforme a la voluntad de Dios. El mismo Cristo dijo, hágase tu voluntad y no la mía. Hágase tu voluntad y no la mía. El mismo Hijo de Dios, estando en carne, encarnado, se sometió a la voluntad de Dios y dijo, yo me someto a tu voluntad y no a mi voluntad. Y Cristo se sometió a la voluntad y Dios, ¿qué hizo? El Padre lo fortaleció. ¿Para qué? Para someterse a la voluntad de Dios. Lo que Dios va a hacer, hermano, es fortalecer a sus hijos, fortalecer a su pueblo para someternos a la voluntad de Él. Bendito sea Cristo. Aleluya. Entonces, como le digo, parece una paradoja, pero no es. Solamente tenemos que estudiar la Biblia, hermano, para darnos cuenta que Dios es soberano. La soberanía de Dios está clara en la Biblia. Dios pone reyes, Dios quita reyes, Dios vende la herida, Dios hace la herida, Dios pone vida, quita vida. Hermano, todo está en la mano. Si ha pasado algo, dice, si algo sucedió en la tierra, dice, yo lo he hecho, yo he estado ahí, yo he estado presente, yo lo permito. Les he tenido al diente limpio, a diente limpio les he tenido a todos. Quiere decir que les he tenido con hambre, he permitido que venga hambruna por su pecado, por su maldad. Entonces, hermano, la Biblia nos revela que Dios es soberano, está en control, ni un pajarillo cae a tierra. Otras versiones dicen, ni un pajarillo salta, da un paso, aletea, sin la voluntad de Dios. Entonces, la soberanía de Dios es clara. Ahora, si Dios es soberano, si Dios, hermano, Él hace según su voluntad, algunos dicen, entonces, ¿para qué oramos? ¿Para qué oramos entonces? Si Dios va a hacer lo que Él quiere, ¿para qué oramos? Gloria a Dios, hermano. Es que algunos creyentes piensan que la oración es para hacer lo que el creyente quiere. La oración no está diseñada para hacer lo que el creyente quiere. La oración está diseñada para darle gloria, alabanza a Dios. Y ahí dice, buscar la voluntad en el mismo Padre nuestro dice, que se haga tu voluntad. Gloria a Dios, hermano. El mismo Padre nuestro dice que la oración no es para hacer lo que tú quieres, es para hacer la voluntad de Dios. Bendito sea Cristo, hermano. Pero pastor, ¿qué pasa con esos textos que dice pidan y van a recibir? Pidan y van a recibir. Y Santiago dice piden y piden mal, por eso no reciben. ¿No? A ver, usted dice que hay que pedir. Y es verdad, hay que pedir. Hay que pedir a Dios en oración para nuestras necesidades, que es un punto, una parte de la oración. La oración, hermano, y hemos visto ya que el centro de la oración es Dios y una partecita es para nosotros, para nuestras necesidades. Gloria a Dios, hermano. Palmas para Cristo. Bendito sea el nombre de Dios. Palmas para el Señor. Mire, esto tenemos que tenerlo bien claro, porque si no,
se van a desalentar, se van a desanimar, van a estar frustrados y hasta van a molestarse con Dios. Porque hay creyentes que están resentidos con Dios. ¿Por qué Dios no me responde? Porque Dios me responde al hermano, y eres carnal, mundano, y a mí nada. O sea, a veces pasa eso y uno está resentido con Dios, hermano. A uno se dice, ¿para qué voy a orar si Dios no me responde? ¿Para qué? Ya estoy orando 1 año, 2 años, Dios no me responde. ¿Para qué? Hasta se desalientan, se desaniman, ya no quieren orar. Porque no entienden que la oración no está diseñada para ti, es para Dios. Hay que pedir, sí, pero hay que entenderlo, hermano, dentro de todo el consejo de Dios. Cuando uno pide, hermano, uno tiene que pedir, porque al pedir nosotros, por una necesidad, estamos desarrollando la comunión con Dios. Dios, ¿por qué permite necesidades, problemas, situaciones en nuestra vida? Porque lamentablemente solamente así vamos a correr a los brazos de Dios. Muchas necesidades que tú y yo tenemos, hermano, no es para arreglarlo, no es para que Dios lo arregle, sino que las necesidades, la tristeza, las adversidades de la vida que causan tristeza, angustia, Dios lo permite, hermano, muchas veces no para que Él las arregle, sino para que estén presentes ahí para nosotros estar a los pies de Cristo. Es así. Amén, gloria a Dios. Porque Dios sabe que no hay otra manera, porque Dios sabe que nosotros somos tercos, somos cabezones. Es la verdad. Así es. Pastor, pero yo me someto. Ya está bien, gloria a Dios, te felicito. Pero ¿sabe qué? Aunque tú seas un fiel cristiano, Dios va a permitir las pruebas, porque tienes que crecer más. Tienes que perfeccionar tu fe. Tienes que perfeccionar tu fe, tu amor a Dios, a la iglesia, a los hermanos, y van a venir las pruebas. Y esas pruebas te van a mantener más cerca a Dios todavía. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Entonces, muchas veces nuestros problemas no es para que Dios los arregle, sino es para que Dios sabe que solamente así vamos a estar humildes ante Dios. Ahora, hay situaciones también, hermano, donde uno pide y Dios va a responder. Pero Dios va a responder, hermano, porque eso ya estaba planificado desde antes de la fundación del mundo, que Dios iba a responder porque esa era su voluntad. Ahora vamos a ver. Dios es soberano. Así es, aleluya. Dios ha decretado, Dios es el que decreta. Dios ha decretado cosas que van a pasar. Y nadie lo va a impedir. Por ejemplo, la segunda venida de Cristo, Dios ha decretado que eso va a suceder y nadie lo va a impedir. Que la iglesia sea levantada y se vaya con Cristo, hermano, eso nadie lo va a impedir. Que se predique el evangelio en el planeta Tierra, eso nadie lo va a impedir. Son decretos de Dios, hermano. Ahora, hay palabra de Dios, hay decretos que Dios, son decretos descriptivos que están en la Biblia, son escritos. Dice, si tú haces el bien, Dios te va a bendecir, ¿correcto? Pero si tú haces lo malo, Dios te va a castigar, ¿correcto? Amén. Entonces, la voluntad de Dios es que tú hagas el bien para que Dios te bendiga, ¿ya? Entonces, si tú haces la voluntad de Dios, ¿qué va a pasar? Dios te va a bendecir. Si tú obedeces a Dios, Dios te va a bendecir. Pero si tú pisoteas la palabra de Dios siendo hijo de Dios, ¿Dios qué va a hacer? Dios te va a castigar. Dios te va a castigar. Eso está decretado. Eso está decretado. Eso nadie lo va a detener. Ahora, Dios ha decretado, hermano, también que por medio de la oración es un medio. Por eso no se canta la oración. La oración es un medio. La oración es un medio por donde Dios obra. La oración es un medio por donde Dios obra. ¿Me entiende? Entonces, Dios ha decretado obrar en tu vida a través de la oración en algunos casos. No en todos. No en todos. ¿Ya? No es un cheque en blanco, no en todos. Dios ha decretado que si tú oras por algo que tú estás necesitando y que es la voluntad de Dios, Dios ha decretado que si tú oras por esa oración, Dios lo va a hacer. Ahora, si tú no oras,
Dios no lo va a hacer, porque era condicional al decreto de Dios. O sea, si tú oras por esto, Dios lo va a hacer. Si tú no oras por esto, Dios no lo va a hacer, porque eso Dios lo ha decretado. Desde antes de la fundación del mundo, yo digo, si mi hijo fulano de tal ora, le contesto por esto. Si mi hijo fulano de tal no ora por esto, no le contesto por esto. Dios ha decretado eso en su sabiduría, no en todos los casos, en algunos casos. Por ejemplo, yo le pido al Señor, Señor, dame un avión privado, Dios mío, un avión privado, dame, Señor, para predicar a África, para irme a la India, ¿ya? Dios habrá decretado eso, que si Héctor Rivera orará por un avión me va a dar. Si lo ha decretado, me lo da, ¿no? Pero yo tengo que orar, porque la oración es un medio. O sea, si eso Dios lo ha decretado, hermano, que a través de la oración yo le pido un avión, Dios me lo da. Pero si Dios no lo ha decretado, aunque yo me rompa la garganta gritando, no me va a dar el avión. Eso se llama, hermano, alinearse a la voluntad de Dios. La oración es intimidad con Dios. Cuando tú te acercas a Dios en oración, vas a empezar a conocerlo más, no solamente por la oración, por la palabra, la alabanza. Y Dios dice que ha preparado estas obras desde antes de la fundación del mundo para que nosotros andemos por ellas. El hecho de orar a Dios, esa obra de conversar con Dios, Dios ha preparado este camino para nosotros. Y si Dios, hermano, dijo que si José Hoyos o Marcos usa el medio de la oración para pedir esto, yo le respondo. No en todos los casos, en algunos casos. Pero si José Hoyos no ora por esto, yo no le doy. Por eso la oración es un medio que Dios usa para obrar en algunos casos, no en todos los casos. Por eso enseñar que si tú oras, Dios te va a dar todo, es mentir, engañar o ignorar la palabra, hermano. Bendito sea Cristo. Entonces la oración es un medio por el cual tú y yo tenemos que buscar alinearnos a la voluntad de Dios. Por eso cuando tú oras, tú tienes que decirle, ahora estamos hablando de la petición, ¿no? Cuando tú le pides a Dios, tú tienes que decir, Señor, si es tu voluntad, dame. Si no es tu voluntad, no me lo des. Aunque tú quieres, por eso, sí, dame, yo quiero, pero tú tienes que reconocer, eso es humildad, eso es negarse a tu yo. Señor, yo quiero esto, yo necesito esto, yo quiero, lo deseo, Señor, lo saboreo, Señor, esto de acá, como quisiera, pero si no es tu voluntad, ¿qué? Caballero, si no es tu voluntad, Señor, no me lo des. Pero de corazón, pero no, de corazón. Eso se llama matar el yo, darle a Dios la administración de nuestra vida. Cuando uno hace eso, es alinearse a la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo saber? Yo no sé. Solamente tenemos nosotros que dejarnos llevar por el Espíritu Santo. Por eso, esto empata con ser lleno del Espíritu Santo. Dejarse llevar por el Espíritu Santo. Santiago dice, piden y piden mal. Nosotros tenemos que pedir, hermano, para darle la gloria a Dios. Lo que tú le pides, ahí tiene que estar, hermano, el deseo que de esa necesidad, el punto de esa necesidad tiene que ser también el darle gloria a Dios con esa respuesta. Si tú me respondes, va a ser para yo darte la gloria a ti. Y pecado no es para darle gloria a Dios, hermano. Es para darle gloria a Dios. Amén, aleluya. Entonces, cuando nosotros le pedimos a Dios, tenemos que reconocer que yo no tengo la capacidad para saber si esta necesidad que yo tengo, si esta petición que yo te estoy haciendo va a ser para bien o para mal. Yo no tengo la capacidad, solamente tú lo sabes. Por eso, que se haga tu voluntad y no la mía. Esto es la verdad, hermano. Yo no les puedo mentir. Tengo que hablarles la verdad. La oración es para mantener la comunión con Dios.
para darle gloria a Dios y para alinear nuestra vida a la voluntad de Dios y para alinear nuestras peticiones a la voluntad de Dios. Esa es la oración. Por ejemplo, vayamos rápidamente. Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12. Dice así. Verso 6. Y cuando Herodes iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Estaba bien custodiado Pedro. Mire, dice, esa misma noche, iba a sacar a misma noche Herodes a Pedro, dice, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. O sea, Pedro estaba durmiendo y a su costado había un soldado, en su costado izquierdo, y a su costado derecho había otro soldado. Y estaban, ¿qué dice? Encadenados. Si ahora ha sido así, hermano, tienen a los delincuentes más peligrosísimos. Dice, sujeto con cadenas todavía. Y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y en la puerta había más soldados, con lanzas y espadas. Y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel y tocando a Pedro en el costado. Estaba bien dormido Pedro en el costado, acá el costado lo agarró. Le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas le cayeron de las manos. ¿Ah? Las cadenas se cayeron de las manos. Milagro. Le dijo el ángel, ciñete y átate las sandalias. Ya, pero estaba cómodo, pero se había sacado los zapatos, estaba durmiendo tranquilo. Y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, dice, pero no sabía en verdad lo que hacía el ángel. O sea, estaba medio entre dormido. Pensaba que era una visión. ¿Ya? Habiendo pasado la primera, la segunda guardia, varias guardias pasaron, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviéndose en sí, ya sobándose los ojos, Pedro dijo, ¿qué pasó? Esto es vida real, yo pensé que era una visión. Dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, me ha librado de las manos de Herodes, que le quería matar, de todo lo que el ángel, de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba, ¿no? Quería que lo mate. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan Marcos, el que tenía por nombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, ¿correcto? Estaban orando por Pedro. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rod. Ya. Hasta acá nomás. La iglesia estaba orando por Pedro. ¿Por qué? Porque lo iban a matar. Ya lo mataron aquí, a Santiago. Mataron a Santiago, el hermano de Juan. O sea, Herodes, hermano, agarró a Santiago, agarró al hermano de Juan, el discípulo que Jesús amaba, ¿no? Lo agarró, ¿y qué pasó? Herodes lo mandó a matar a Santiago. Le cortó la cabeza. Ya, y cuando Herodes mató a Santiago, que era un apóstol, joven todavía, lleno de vida, entonces el pueblo pecador judío se gozó, se alegró, el pueblo se alegró, mataron a Santiago, ese, ¿no? Seguidor de Cristo, traidor y tantas cosas. El pueblo se alegró, y como Herodes quería, hermano, el amor del pueblo, quería los votos, ¿no? Quería tener hermano, el voto del pueblo. Entonces Herodes dijo, entonces, si mato a Pedro se van a gozar más, ¿no? Y el pueblo me va a querer. Entonces Herodes dijo, entonces voy a arrestar a Pedro y lo voy a matar. Entonces el pueblo me va a adorar a mí. Entonces ese era el plan. Entonces agarran a Pedro, lo encadenan, lo custodian, lo meten, hermano, cárcel, otra cárcel, puerta a puerta, hasta más adentro. Pero la iglesia, ¿qué estaba haciendo por Pedro? Orando. ¿Para que lo maten o para que lo hagan en libertad? Para que lo saquen en libertad. Ya. Esa oración, ¿Dios la respondió o no? Amén, Dios la respondió. Dios respondió a la oración de la iglesia porque estaban pidiendo que Pedro sea libre, porque ya habían matado a Santiago. Y estaban orando, Señor, liberta a Pedro. Señor, salva a Pedro. Señor, liberta a pueblo. Dios mío, liberta. ¿Ya? Ya, esa oración, ¿Dios la respondió? Sí. ¿Por qué?
Porque Dios ya había decretado desde antes de la fundación del mundo, hermano, que Dios iba a libertar a Pedro por medio de la oración. Porque esa oración Dios la respondió. Pregunta, ¿y Santiago? ¿La iglesia no oró por Santiago? Ya, Santiago que lo mate. No. La iglesia también oró por Santiago, que fue el primero. La iglesia oró por Santiago. Y la iglesia decía, Señor, salva a Santiago, liberta a Santiago, toca el corazón del César, Señor, toca el corazón de las autoridades, que Santiago sea libre. Y la iglesia se metió a orar por Santiago, Señor, liberta a Santiago, liberta, ayúdalo, Jacob, ayúdalo, Señor, es tu hijo, mira, es tu hijo. La iglesia también oró, hermano. Si el hermano Marcos lo meten preso y lo van a matar mañana por ser cristiano, ¿no oramos por él? O ya que lo maten. No, hacemos oración también. Hermano, mañana matan al hermano Marcos. Vamos a quedarnos a orar, ¿no? Señor, salva a Marcos, salva, hermano, salva. Y derramamos nuestra oración porque no queremos que lo maten, por hermano. La iglesia estaba orando por Santiago. La iglesia clamaba por Santiago, oraba por Santiago, hermano, de corazón, con pasión, hermano, con razón, con emoción. ¿Dios respondió? No. ¿Por qué? Porque Dios decretó ya, desde antes de la fundación del mundo, que Santiago tenía que ser mártir. Iba a ser ejemplo, ser mártir. Y Dios no respondió la oración porque no era la voluntad de Dios. Pero esa oración que hicieron los hermanos, ¿fue por gusto? O sea, no hubo ninguna bendición para nadie. No, la iglesia con la oración, hermano, se fortaleció, porque la oración te fortalece, porque tú estás creyendo que Dios existe, creyendo que Dios está ahí, creyendo que Dios te escucha, estás derramando tu alma. Hermano, la oración no es pérdida, no resta, suma. Y esta iglesia, hermano, cuando mataron a Santiago, esta iglesia, ¿qué dijo? Dios es malo, Dios no respondió, Dios no ama a Santiago. No, esta iglesia dijo, la voluntad de Dios fue llevarse a Santiago. Pero nosotros hicimos lo que teníamos que hacer como humanos y hermanos, interceder por él. Eso es lo que nosotros debemos hacer. O sea, nosotros no sabemos, hermano. No sabemos si Dios va a responder o no va a responder mi petición. No lo sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? Obedece. ¿Qué dice Dios? Pide. Pide. Pero Señor, ¿y si no me das? Tú obedece, sujétate, porque la oración va a fortalecer tu fe, va a fortalecer tu humildad, el orgullo va a caer, hermano. Es una bendición orar. Y nosotros tenemos que someternos. Si Dios dice, ora, ora. Y pues, Señor, pero dime si vas a responder o no. Si no me responde, ¿para qué oro entonces? Eso no es de cristiano, ¿no? Nosotros no le damos prioridad a la petición en sí, porque sabemos, hermano, que en esta vida todo se acaba, todo se va, todo se termina. Después de esta vida tenemos una vida eterna. Lo que queremos es hacer la voluntad de Dios y que Dios haga su voluntad en nosotros. Entonces, cuando murió Santiago, la iglesia estaba llorando, la iglesia estaba triste. ¿Y quién era el hermano de Santiago? Juan. ¿Y Juan cómo estaba? Triste, por hermano. Juan estaba triste, humanamente estaba triste. Juan sabía que su hermano estaba en la gloria de Dios, pero humanamente estaba triste y no estaba ahí, no iba a estar con él. Ya, Juan estaba, y no solamente Juan, todos los apóstoles, toda la familia, pero especialmente Juan, que era su hermano. Y ahí nomás agarran a Pedro. Y Pedro va a correr el mismo futuro, destino. ¿Y quién es el hermano de Pedro? Andrés. ¿Y Andrés qué estaría diciendo? De repente lo matan igual que Santiago y voy a estar como Juan. Mira cómo está Juan. Así voy a estar yo mañana de repente. Y Andrés estaría también, hermano. Matan a mi hermano. ¿Y qué pasó? No lo mataron. Dios lo salvó. Ahora tenemos a
a Juan dolido, triste, y está mirando a Andrés. Andrés, a tu hermano no lo mataron. No, Dios lo salvó. Gracias a Dios. A tu hermano sí, ¿no? Sí, a mi hermano sí. Eso es la humanidad. Pero tanto Juan, que conocía a Dios, Juan supo someterse a la voluntad de Dios. Y Andrés también. Ahora, humanamente, hermano, ¿quién le falló más a Cristo? ¿Santiago o Pedro? Pedro traicionó a Cristo. Grave. Humanamente, pues ya que se lleven a Pedro, ¿no? Pues Santiago no, porque Santiago no traicionó a Cristo. Pero la voluntad de Dios era que se vaya Santiago a su presencia y dejar a Pedro. Dios escuchó la oración para Santiago y para Pedro. Sí, Dios escuchó las dos oraciones. Y Dios, hermano, respondió una porque era su voluntad que se quede todavía, y no respondió la otra porque su voluntad era que se lo lleve. Entonces, este es un ejemplo claro de los tantos que hay, que la oración no es para hacer lo que nosotros queremos. No es para hacer lo que nosotros queremos, hermano. Amén. Sí, es, aleluya. Es para hacer la voluntad de Dios. Y hay obras, hay bendiciones que Dios ha decretado que tú la vas a obtener por medio de la oración. Si no oras, no vas a llegar a obtener estas bendiciones. Cuando estés en el cielo, si tú hubieras orado por esto, te lo daba. Si tú hubieras orado por eso, te lo daba. Pero como tú no oraste, no recibiste esa bendición. Eso es así, hermano. Por eso Cristo dice, pidan y van a recibir, pero pidan conforme a mi voluntad. Gloria a Dios, hermano. Es eso. Entonces acá vemos un ejemplo claro del apóstol Pedro y el apóstol Santiago. Dos oraciones hechas y dos respuestas diferentes. Pero en todas se hizo la voluntad de Dios y el pueblo se sometió a la voluntad de Dios. Aleluya. Esto hay que aplicarlo en nuestra vida. Esto de acá hay que aplicarlo en nuestra vida. Ya, Señor, yo necesito esto. Voy a orar porque la oración es una bendición. La oración es un privilegio, es una bendición, y la oración me va a fortalecer a mí y yo voy a amarte más. La oración, en sí, con la oración yo voy a ser bendecido. Ahora, te voy a pedir esto. Yo no sé si es tu voluntad o no, esto yo no sé, pero voy a obedecerte, voy a pedir. Pero lo que yo sé, si no es tu voluntad, cierra puertas, tranca la puerta, encadena la puerta, no la abras. Yo no quiero hacer lo que yo quiero, sino tu voluntad. Esa oración es la oración, hermano, que a Dios le agrada. El apóstol Pablo dijo, le he pedido a Dios 3 veces para que me quite esta enfermedad, este aguijón en la carne, y Dios no me ha respondido. Dios me ha dicho, no te voy a responder. Quédate con ese aguijón, porque esa es mi voluntad. Y ese aguijón es para que te cuide el orgullo, la soberbia. Es así. Timoteo estaba enfermo por sus infecciones estomacales. Y Timoteo le pidió a Dios y Dios no le sanó. Y Pablo dice, Timoteo, Dios no te sana, cuídate. Cuídate. Dios no te sana, cuídate. Ya, aliméntate con más cuidado. ¿Se da cuenta? Esa es responsabilidad. No podemos tentar a Dios también. No, Dios está en control. Si cruzas la pista, el carro te va a aplastar. Por irresponsable. Cruzas la pista con los ojos cerrados, exagerando la cosa. Aleluya, gloria a Dios. Entonces, tenemos muchos ejemplos de oraciones de hombres de Dios que Dios no respondió. Moisés le pidió a Dios, Señor, quiero entrar a la tierra prometida, quiero entrar, no vas a entrar, ya decidí que no vas a entrar. Pero dice la Biblia, la oración con un corazón contrito y humillado, no, Dios responde. Todo está sujeto a la voluntad de Dios. Dios no va a despreciar la oración, pero la respuesta, eso depende solamente de Dios. Y Dios le dijo, Moisés,
basta ya, no pidas, no ruegues, no va a pasar. Samuel, ya no ores por Saúl, ya lo he desechado ya, para que no sea rey. No dice para que no sea salvo, para que no sea rey, o sea, ya no tiene este cargo, ya no va a ser rey, ya lo dice, aunque llore Samuel, Samuel es un hombre de Dios. No. Entonces, hermano, hay oraciones que Dios va a contestar, hay oraciones que Dios no va a contestar, pero si nosotros oramos, hermano, con humildad, de todo corazón, responda o no responda, en sí la oración ya es una bendición para nosotros. Y la oración nos va a llevar a alinearnos a la voluntad de Dios. Gloria a Dios, hermano. Aleluya. Gloria a Dios. Palmas a Cristo, hermano, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, hermano, la oración es así. La oración no es, hermano, para tener a Dios como sirviente. Esa mala doctrina proclama, reclama, arrebata, eso es falso, eso es mentira. Eso es rebajar a Dios a un sirviente y hacerse el hombre un Dios. A Dios no le podemos, hermano, dar órdenes, decretar, reclamar, cancelar, eso es falso. Nosotros tenemos que orar y pedir la voluntad de Dios. Ahora, rápidamente, hermano, el ayuno es lo mismo. El ayuno es, hermano, sacar tiempo para estar más en comunión con Dios. El ayuno en sí no es nada. Queremos decirlo a los hermanos, porque algunos confían en dejar de comer. Creen que dejando de comer hay algo místico. Creen que dejar de comer hay algo místico, hay un poder ahí escondido. No, dejar de comer no es nada. El ayuno en sí no es nada. El ayuno en sí no es nada, dejar de comer no es nada. Lo que Dios ve es la comunión, la oración, en medio de nuestra renuncia a los alimentos. Entonces renunciamos a los alimentos, y al renunciar a los alimentos no nos santifica ni nos hace más espirituales. El renunciar a los alimentos lo que hace es tener más tiempo para estar en comunión con Dios. Punto, se acabó. Nada más. Algunos ven que el ayuno es místico. No. Dejamos de comer para estar más tiempo en oración, en comunión con Dios. Si un hermano viene comiendo, pero tiene una vida de oración, hermano, Dios lo va a bendecir. O sea, va a hacerlo madurar, va a hacerlo crecer, va a ser una bendición. O sea, el tema no es dejar de comer, el tema es la comunión con Dios. Así es, aleluya. Ahora, cuando uno tiene una necesidad terrible, uno no tiene ni apetito, hermano. Los hombres de Dios cuando ayunaban acá, tenían una aflicción. El rey David, su hijo se iba a morir, hermano. Si tu hijo se va a morir, te darías ganas, hermano, de irte al chifa, de irte a una cevichería. Vamos a comer una parihuela riquísima, pero tu hijo se está muriendo, ya, pero quiero comer mi parihuela. O sea, no tiene sentido. Cuando estás en un problema, hasta se te va el apetito. Amén, así es. Porque tienes una necesidad. Entonces, el dejar de comer es porque tenemos una necesidad. Y esa necesidad la llevamos a Dios. Josafat, hasta el rey de Nínive, un hijo del diablo, pero se arrepintió. Nínive, todos los habitantes de Nínive dejaron de comer porque necesitaban tiempo para rogarle a Dios que Dios no los destruya. Y se arrepintieron. Nos arrepentimos de nuestro pecado, Señor, perdónanos, Señor, no nos destruya, nos arrepentimos. Ya, el almuerzo, ya dejen de orar, el almuerzo. Rey, ya está tu buffet, rey. Ya, rey, el almuerzo. Él dijo, ¿almuerzo? Nos van a matar. Va a caer fuego del cielo y voy a comer. No, que nadie coma, ni los animales. Vamos a seguir clamando. Ese es el tema. Dejar de comer porque necesitamos estar en comunión con Dios. El ayuno no tiene nada místico, nada poderoso, nada sobrenatural. El dejar de comer es la comunión con Dios. Gloria a Dios, hermano.
Y cada cristiano es responsable y tiene que tener una vida de oración. Y usted puede estar orando todo el día, hermano, en comunión con Dios. Si su trabajo le permite estar en comunión con Dios y orar en su corazón, cantar en su corazón, hágalo. Hágalo, hermano. Está haciendo una labor donde usted pueda conversar con Dios ahí, con los ojos abiertos. Hágalo, eso es orar sin cesar. O sea, todo el día prácticamente podemos estar en oración. En oración. Porque la oración es para comunión, darle gloria y alinearnos a la voluntad de Dios. Si tú vas a tomar una decisión importante en tu vida, tienes que ponerlo en oración. ¿Por qué? Porque en la oración te vas a alinear a la voluntad. Porque el que está orando de verdad deja la carne y empieza a estar en el Espíritu. Empieza a ser influenciado por el Espíritu. Aleluya, gloria a Dios. Y el Espíritu pone el sentir, el querer, hermano. A veces estás orando por una petición y acabas, hermano, pidiendo otra cosa. Ya no es otra cosa. ¿Por qué? Porque Dios te ha inquietado a dejar de pedir por esto y a llevarte por otro. Eso hace Dios, hermano. Pastor, estoy orando por esto, estoy pidiendo. Ah, ya está bien, sigue orando. Sigue orando. Pero ahora con pasión, hermano, de todo corazón, ya estoy orando. Pasa una semana, y varón, ¿qué tal? ¿Sigues orando por eso? Ya no, pastor, ya no. Ya no, estoy orando ahora por lo contrario. ¿Cómo por lo contrario? Sino que en la oración ha pasado algo, pastor, que ya no siento pedir por esto, siento pedir lo contrario. ¿Qué pasó? El Espíritu Santo, o sea, cuando uno ora, hermano, así, el Espíritu Santo nos redarguye, nos convence, pone el sentir, el querer y nos alinea a la voluntad de Dios. Aleluya, amén, gloria a Dios. Nos alinea a la voluntad de Dios. Por eso es el Espíritu Santo, hermano, intercede por nosotros también. Y nosotros también le pedimos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque no queremos hacer lo que nosotros queremos, y no queremos hacer la voluntad de... Y Dios ve eso. Este mi hijo, mi hija quiere hacer mi voluntad. Ya mató su yo ya lo enterró anteayer. Ya, el Dios pone el sentir. Y Dios hace esas cosas, hermano. Entonces esas cosas Dios le responde. Por eso dice la palabra, deleítate en Jehová. ¿Qué me dice? Y Él te concederá las peticiones de tu Corazón. Pero primero, ¿qué hay que hacer? Deleitarse. Deleítate. Y deleítate es comunión con Dios, oración, conversa con Dios, gózate conversando con Dios, adorándolo, reconociendo, abre tu corazón, cuéntale todo a Dios, tus planes, tus proyectos, cuéntale todo a Dios. Dile, Señor, yo no sé, tú sabes, gobierna mi vida, dirige mi vida, Señor, ayuda. O sea, deleítate en oración, deleítate en la lectura bíblica, deleítate en la alabanza, deleítate en el servicio a Dios, deleítate en apartarte del pecado del mundo. Y cuando tú haces eso, vas a estar en la carne o en el Espíritu. En el Espíritu. Y Dios va a obrar en tu corazón, y Dios pondrá en tu corazón el deseo que Él quiere que tú tengas. Por eso dice, eso sí es literal, ¿eh? Deleítate y Él concederá la petición del corazón. ¿Por qué? Porque esas peticiones de tu corazón no son tuyas, son de Dios. Dios lo puso ahí. Aleluya, Dios lo puso ahí. gloria a Dios. Y ese es el decreto que Dios dio desde antes de la fundación del mundo. Que por medio de la oración Dios obra también. Porque Él ya lo destinó así. Sin que tú, hermano, lo planeaste, lo planificaste, sino que eso Dios, hermano, ya lo había decretado. Pero tenía que haber el medio de la oración. Ahora, hay casos que Dios responde y hay casos que Dios no responde. Lo volvemos a decir. Porque Dios es soberano y se tiene que hacer la voluntad de Dios. Gloria a Dios, hermano, lo ponemos de pie, bendito sea Jesucristo.
Alabados el Señor.